Ya lo estábamos haciendo desde antes, para nosotros los Juegos Olímpicos siempre son el evento más relevante y con eso vamos a ir avanzando para platicarles un poquito más de la historia y luego de los grandes atletas y luego de momentos y anécdotas de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, vamos en el orden cronológico. Nos habíamos quedado en Berlín 36 y bueno, desafortunadamente surgió la Segunda Guerra Mundial. Londres estaba puesta para los Juegos de 1944. No se llevaron a cabo ni en 40 ni en 44, pero una vez terminando la guerra, con todo y dudas, con la situación económica muy difícil, a la gente se le racionaba la comida, por citar un caso importante, no había hidrocarburos, no alcanzaba absolutamente nada, estaba en plena reconstrucción. La gente decidió y el rey de Inglaterra, el rey eh, decidió precisamente apoyar fuertemente y los políticos también lo hicieron para que Londres albergara los Juegos del 29 de julio al 14 de agosto de 1948. Así que dos ediciones olímpicas se perdieron en el camino, como muchas cosas más relevantes inclusive que los Juegos Olímpicos, pero el evento sirvió para reunir a los seres humanos de una u otra manera. Participaron 4.104 atletas, 3.714 hombres, 390 mujeres de 59 países en varias pruebas que se dieron atléticas, total de 136 finales olímpicas en 17 deportes. Fue inaugurado por el rey Jorge VI y bueno, el juramento de deportistas Don Finney lo hizo. La llama que hizo recorrido otra vez, John Mark, el recorrido que hizo por primera vez en Berlín, lo repitieron en Londres y ha seguido hasta la posteridad a pesar de polémicas y muchas cosas. El estadio de Wembley fue adaptado para estos Juegos Olímpicos, se hizo una pista no de tartán, para la justa atlética. Por lo que entiendo, había algo para galgos, carrera para galgos, bueno, se utilizó ahora para esta situación. No se creó un solo escenario es profeso para estos juegos, ninguno. Todo lo que había se empleó. Las actividades acuáticas tenían un lugar, ahí se desarrolló. Como decimos, adaptaron Wembley para la inauguración y para el atletismo. Y pues ahí se fue desarrollando estos juegos considerados de austeridad. El río Támesis acogió las pruebas de remo y piragüismo. También se edificó una villa olímpica, pero que fue de las barracones que se utilizaron en la guerra durante el conflicto armado y a las mujeres se las llevó a colegios. Los efectos de la guerra pues se notaron. El Comité Olímpico Internacional no permitió que Alemania ni Japón concurrieran a los Juegos y aunque la Unión Soviética fue invitada, ellos declinaron y no aparecieron hasta 4 años después en Helsinki. A pesar de estas ausencias, se batieron récords de participación en cuanto a países. No hubo muchos récords olímpicos y hubo algunas figuras, sobre todo femeniles. Fanny Blankers-Koen, que había calificado para 6 pruebas olímpicas, pero que no podía participar en todas, finalmente participó en 4, ganó en 4 y logró récords de aquella época y convirtiéndose en la gran figura de los Juegos y la primera gran mujer atleta, además a los 31 años después de ser madre. Es una historia de las más interesantes en el desarrollo del olimpismo en lo que se refiere a las damas y al movimiento en términos generales. Ella quizás en muchos aspectos sea la precursora de lo que es el movimiento femenil a nivel olímpico en cuanto a resultados. Les recordamos que los primeros Juegos no quería Pierre de Coubertin en participación femenil, había ciertas limitaciones y bueno, así se dan las cosas. El parón de 12 años, obviamente muchos atletas no pudieron participar, algunos murieron en la guerra, otros simple y sencillamente pues se dedicaban a otras cosas menos a la actividad deportiva. Así que no hubo muchas marcas. Otra de las cosas importantes es que la primera mujer afroamericana, Alice Koshman, ganó medalla de oro, por primera vez una mujer de raza afroamericana o negra, como ustedes gustan, ganó una medalla. Bob Matías es el deportista más joven en ganar el decatlón a los 17 años. Eso fue algo sin precedentes. Además, ganar el decatlón es ser el mejor atleta del mundo en su consideración, porque son 10 pruebas, todas ellas de atletismo. El máximo medallista de estos Juegos fue Veikko Hutanen, con 5 preseas, 3 oros y todos ellos en gimnasia. Fueron los primeros además en transmitirse en televisión. La BBC de Londres pagó 1.000 guineas por los derechos de la emisión de 60 horas de pruebas deportivas en aquel momento. La elección de la sede se dio en 1939, pero no pudo haber evento en 1944 y se refrendó en el 45-46 para que, después de la Guerra Mundial, Londres tuviera los Juegos en 48.
Muchas situaciones de la capital, obviamente londinense, por los bombardeos de aviones alemanes, pues tuvieron tanto los problemas de que pues estaba derruida una parte de la ciudad, como la muerte de 30,000 londinenses, ¿no? Un momento durísimo, en este caso, deudas y una serie de factores, pero la suma de todos estos factores hizo que el COI se planteara la organización en Estados Unidos. Sin embargo, fue el rey Jorge VI de Windsor el que pensó que los Juegos eran una gran oportunidad para salir adelante y pidió ayuda de otros comités. El informe oficial de los Juegos de Londres recoge el siguiente texto. Los Juegos de 1944 habían sido concedidos a Londres y por ello en octubre del 45 el presidente del Comité Olímpico Británico, Lord Burleigh, viajó a Estocolmo y visitó al presidente del Comité Olímpico Internacional, Armstrong, el sueco, para discutir la cuestión de que Londres fuera elegida para este evento. Como resultado, el BOA estableció un comité para trabajar en la organización de los Juegos. Después de varias reuniones, recomendaron que el alcalde de Londres fuese invitado para defender la candidatura de Londres y así se llevó en 1948. Fue en marzo del 46 cuando el Comité Olímpico Internacional votó a través de correo. Hoy se hace un evento, se juntan, votan y es toda una parafernalia de las votaciones para Juegos Olímpicos, aunque últimamente también se han unificado las situaciones, pero en aquella ocasión el voto fue por correo de los miembros del COI para determinar que Londres serían los Juegos de Verano y San Maurice en Suiza los de invierno. De este modo, fue la segunda ocasión que Londres albergó unos Juegos Olímpicos y el segundo país o segunda ciudad en tener los Juegos en dos ocasiones. París lo hizo en 1900 y 1924, Londres lo había hecho en 1908 y 1948. Los deportes fueron 17 oficiales, 136 eventos y se aceptó un deporte de demostración, el lacrosse. En esta edición se incluyeron modalidades como los 10 kilómetros de marcha y las versiones femeninas de 200 metros lisos, saltos de longitud, lanzamiento de peso. Fue la última vez que participaron competidores de arte. Cada deporte contó con sus pictogramas y bueno, el atletismo, los deportes acuáticos, el hockey, la lucha, la natación, el baloncesto, los saltos, la lucha libre, el boxeo, pentatlón moderno, waterpolo, ciclismo, equitación, un deporte importantísimo para México en estos Juegos, piragüismo, pista, esgrima, remo, ruta, fútbol, tiro, vela, gimnasia y halterofilia fueron los deportes olímpicos. La antorcha olímpica hizo su recorrido, lo hizo desde Grecia y llegó nada más con unos minutos de retraso a la ceremonia inaugural. Parecía que se había complicado esa situación con las travesías, con todos estos cambios, pero finalmente solo llegó unos minutos tarde. Y bueno, el recorrido en cuanto a países fue Grecia, Italia, Suiza, Francia, Luxemburgo, Bélgica, Francia, Inglaterra y Reino Unido. En esta ocasión hubo un recorrido de 3,160 kilómetros, ¿no? Y los relevistas fueron 1,416. Todos se quedaban con una antorcha. En aquel momento hubo 3 antorchas que se fabricaron. Una fue para la inauguración, otra fue para los relevos y algunas más se dieron en otras condiciones. Así que bajo esa situación es muy claro que pues se fue puliendo porque hubo varias ediciones en las que la antorcha, el que tenía el relevo se quedaba con una. Era su regalo. Luego ya no fue así, solamente había una antorcha para los relevos y se tomaba así. Había unas con bases de aluminio con gas butano y otra de acero inoxidable, que era precisamente la que se utilizó en Wembley el día de la inauguración. 1,688 antorchas hubo en ese momento. Eso se corrigió para los siguientes juegos. Siempre se ha ido perfeccionando la situación de los eventos. Los países participantes fueron 59. Ya hemos hablado de todas las delegaciones que han aparecido y bueno, de las novedades fue Birmania, Ceilán, que ahorita es Sri Lanka, Corea del Sur, Guayana Británica, hoy Guayana, Irán, Irak, Jamaica, Líbano, Pakistán, Puerto Rico, Singapur, Siria, Trinidad y Tobago y Venezuela. Era la primera vez también que Filipinas, India y Pakistán participaban ya como estados independientes. El mundo iba cambiando. Hubo participación de Argentina, de México, de Brasil, de España, obviamente de Estados Unidos. Y bueno, muchas actividades. México ganó medallas de oro. El sargento Humberto Mariles en salto ganó 2 medallas de oro, una individual y otra por equipos. Hubo además una medalla de bronce individual, unos Juegos Olímpicos extraordinarios para la equitación, que en aquel momento
permitía que participara la milicia, eran los militares y solamente hombres en aquel momento. Ya hemos dicho que esta prueba en la actualidad, hombre o mujer, es exactamente lo mismo en la participación, pero en aquel momento estaba limitado a gente de la milicia y algunos que tenían un grado mayor no podían participar. Humberto Mariles lo hizo y ganó estas preseas. Para México el básquetbol también fue importante, pero quedó en cuarto lugar. Ya había ganado el tercer lugar en Berlín, ganó cuarto, o se quedó en el cuarto, perdió con Brasil el partido por el tercer lugar, que fue ganado la medalla de oro por Estados Unidos en aquel momento. Y bueno, el medallero quedó de la siguiente manera: Estados Unidos 38 de oro, 27 de plata, 19 de bronce, 84 en total. Suecia 16, 11 y 17 con 44 en el acumulado. Francia 10 de oro, 6 de plata, 13 de bronce. Hungría con 10, 5 y 12. Italia con 8, 11 y 8. Finlandia con 8, 7 y 5. Empezaron a aparecer figuras que posteriormente en otros juegos iban a ser muy, muy importantes. El Comité Olímpico Internacional mantuvo el modelo de medallas para los Juegos Olímpicos de Verano, que está en rigor desde 1928 y que corre a cargo del escultor italiano Giuseppe Cassioli. En el frente se muestra la diosa Nike con una palma y la corona triunfal, y al reverso un atleta cargando por un grupo de personas. El único cambio que se hizo fue poner el año y el número de Olimpiada o de Juegos Olímpicos, ya lo hemos dicho. La medalla de Londres 1948 tuvo un grosor de 4 milímetros y un diámetro de 51. 37 comités nacionales obtuvieron al menos una medalla en estos Juegos. De los 59 que participaron, 37 tuvieron algún atleta o alguna representación deportiva que ganó medalla. Suecia logró el segundo puesto con 44 medallas e igualó su mejor clasificación histórica de la edición de 1912 y 20. En el tercer lugar quedó Francia, ya lo habíamos establecido. Y bueno, solo hubo dos deportistas que repitieron medalla de oro con respecto a Berlín, que pasaron 12 años y fueron oro en Berlín y oro en Londres. Ojo qué dato. El checoslovaco Jan Brands Felix en el piragüismo y la húngara Ilona Elek en esgrima. Ellos fueron oro en Berlín, pasaron la guerra mundial, pasaron 2 ediciones sin participar y 12 años después se volvieron a proclamar campeones olímpicos. Imagínate. En la categoría de gimnasia se dio el caso de que 3 deportistas finlandeses consiguieron la misma máxima puntuación en caballo con arco y se llevaron el oro, dejando sin plata ni bronce. Ya hemos platicado que esto se ha dado. 3 medallas de oro, no hay plata, no hay bronce. 2 medallas de oro, se dan 2 de oro, no hay plata y hay bronce. 1 medalla de oro y 2 de plata, no hay bronce, y así. En este caso, así se presentó. México y Perú ganaron sus primeras medallas de oro en la historia con Humberto Mariles. En el caso de su Argentina también ganó la maratón otra vez. Así que muchas, muchas historias de altísimo nivel se dieron en el deporte. Y apenas estaba regresando a los Juegos Olímpicos. Apareció la AIBA para regir el boxeo. Hubo muchas dificultades con cuestiones de jueces, pero bueno, boxeadores argentinos como Pascual Pérez y Rafael Iglesias ganaron medalla de oro antes de convertirse en profesionales. Y lo mismo el húngaro Laszlo Papp, que en menos de 73 kilogramos ganó la primera de sus 3 medallas de oro consecutiva en unos Juegos Olímpicos. En el ciclismo, un total de 188 ciclistas de 39 países compitieron las 6 pruebas, 4 de pista y 2 de ruta. El velódromo Herne Hill era de aire libre. Por ejemplo, el básquetbol se jugaba al aire libre, ahora fue techado. La natación era al aire libre y se techó. Por primera vez hubo un estadio techado para la natación en estos Juegos, ¿no? No hubo cambios de programa en la esgrima, y Hungría e Italia tuvieron grandes resultados y figuras como Eduardo Mangariotti con 3 preseas en distintas modalidades y el magiar Aladar Gerevich fueron las figuras, además de su compatriota L, que ya habíamos platicado, oro en Berlín, oro en Londres 12 años después. El espadachín británico Archibald Craig, también el más veterano de los atletas olímpicos a los 61 años. Él estuvo presente desde París 1924. Ya hablábamos de la equitación, Humberto Mariles. En el fútbol, el oro se lo llevó Suecia, la plata fue para el equipo de Yugoslavia. Y bueno, así se van dando las historias de estas pruebas de Londres, que pues ya nos está llevando a más y más historias olímpicas. Waterpolo ya tuvo 18 países en la competencia, se dividió en 3 partes: eliminatorias, semifinales por grupos y una fase final con los 4 primeros. Y la selección de Italia se llevó el oro, Hungría la plata y Países Bajos el bronce. Hubo actividad de pentatlón moderno, piragüismo, el remo, el tiro,
la vela, hubo deportes de exhibición, como decíamos, lacrosse, y bueno, el 14 de agosto, 16 días después de la inauguración, se clausuró este evento que volvía a la actividad de los Juegos Olímpicos tras la Segunda Guerra Mundial, con lo que esto implicaba. El atletismo tuvo a Fanny Blankers-Koen como la gran triunfadora, con 4 medallas de oro, con 3 plusmarcas olímpicas en las pruebas de 100, 200 y 80 con vallas, además de los relevos 4 por 100. Su trayectoria espectacular. Otra gran atleta fue la francesa Micheline Ostermayer. Esta mujer era pianista de concierto y además bisnieta de Víctor Hugo, ganó 2 oros en lanzamiento de peso y disco, así como un bronce en salto de altura. También supuso Londres la ruptura de barreras raciales, ya lo habíamos hablado, con la primera afroamericana que ganó medalla. Su compatriota Liz Colman ganó el salto de altura y se convirtió en la primera medallista de oro en esas condiciones. Estados Unidos dominó las pruebas de velocidad, destacó Harrison Dillard, que 4 años después sería el único campeón olímpico en 100 lisos y 110 con vallas. Jamaica ganó sus únicas preseas en estas competencias gracias a Arthur Wing, oro en 400 y plata en 800. Herb McKinley, plata en 400. Y un atleta panameño, Loyan Lebrecht, ganó 2 meritorios bronces en 100 y 200, que eran las únicas medallas hasta que apareció el rey del salto de longitud panameño. Ya platicaremos cuando lleguemos a Beijing 2008. Suecia hizo un gran papel con Eriksson, con Lennart Stan, y bueno, empezaron a surgir jóvenes atletas que luego serían un hito en el deporte. Y acuérdense de este nombre porque lo vamos a estar mencionando en las siguientes ediciones. Emil Zatopek, que ya había ganado en estos Juegos los 10,000 metros. Emil Zatopek es uno de los grandes deportistas de todos los tiempos y tiene anécdotas y hazañas deportivas que hoy ni siquiera se intentan. También otro estadounidense, Bob Matías, ganó, como decíamos, a los 17 años el decatlón, lo hizo posteriormente. Hasta aquí la historia de este gran evento, los Juegos Olímpicos de Londres 1948, y seremos